David Páramo. David. ¿Qué tal, Pascal? ¿Cómo estás? Para solucionar un problema primero hay que reconocerlo. Y creo que este gobierno no reconoce hoy cuál es el problema, menos el problema más urgente. Déjame usar una figura, Pascal, para que nos ayude a entender. Supongamos que el robo de combustible, el huachicoleo, como se le dice popularmente, es una muy fuerte infección en el cuerpo. Cuando empiezas a tomar antibióticos, los antibióticos son muy agresivos con el sistema digestivo. Pero ahora resulta que que estos antibióticos, que ni siquiera sabemos si van a funcionar, ya le causaron úlcera sangrante al paciente. Hoy tu problema es la úlcera sangrante. Hoy tu problema es a ver, ¿cómo vas a enfrentar una crisis de abasto? Que lo primero que tiene que hacer este gobierno es reconocerla abiertamente. Hay una crisis de abasto. Si hay gente formada durante largas horas, hay una crisis de abasto. No puede decir el gobierno una y mil veces, no, es que sí tenemos la gasolina, pero no llega. Es como que si yo te debiera dinero y te dijera, mira, Pascal, sí lo tengo en mi cuenta, pero ahí te lo voy a cambiar el sistema de distribución para pagar, pues no me estás pagando. Así es. Estas figuras yo creo que nos ayudan a entender un poco más cuál es el problema. Ahora, está planteando que son los inconvenientes de una estrategia para combatir. ¿Cuál es la estrategia? Es que, bueno, vamos a la pregunta. Es una gran pregunta. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es la estrategia? A ver, si la estrategia es vamos a cambiar el sistema de distribución, ¿por cuál? Por el de pipas, que es 14 veces más caro, que es más lento, que es más ineficiente, que es mucho más fácil robarse una pipa que robarse, que abrir un ducto, porque por lo menos cuando roban el ducto físicamente se quedan en el lugar y sí, en lo que delinquen. Si robarse pipas es más, pero si hubiera una estrategia, alguien hubiera comprado pipas. Hubiera habido una partida en el presupuesto de este año para que Pemex comprara 5,000 pipas más. Tienen 3,000 rentadas, juntan como 5,000 entre las propias y las rentadas. Necesitan por lo menos, bueno, dicen que como 20, ¿no? Si el 80% de la distribución se hace por ductos, pues necesitarías crecer como por 5, necesitarías como, por lo menos vamos a dejarlo en 20,000. Entonces, sí. ¿Las compraron? No las compraron. ¿Están trayendo gasolina de otros lugares? No. Hoy con la reforma energética podrías estar, todo el mundo puede traer y almacenar combustibles con autorización de la Comisión Reguladora de Energía. Si fuera una estrategia de cambio, hubieras hablado con los que están operando hoy, oye, Oxxo, FEMSA, oye, es que son las Oxxogas, oye, FEMSA, oye, Móvil, oye, Shell, oye, todos ustedes, ¿dónde están comprando su combustible? No, pues yo lo compro en Texas. ¿Qué crees? Vamos a hacer una caravana de unas 1,000 pipas, una tras otra. Imagínate el mensaje que mandarías mandando 1,000 pipas que entraran de los Estados Unidos. Con facilidades fiscales, con facilidades aduanales. Viene la pipa con 3 choferes, supongo que todos estadounidenses o por lo menos hispanos, que llegaran a distribuir. No hay suficientes centros de distribución, no hay dónde poner la gasolina. Entonces tu problema es que generaste lo que está pasando con los barcos, ¿no? Generaste un cuello de botella. Sí. Los tanques de almacenamiento son limitados. Entonces, traes barcos, pero los barcos no pueden descargar porque te faltan pipas. La única solución es abrir los ductos. El problema con abrir los ductos es que te los van a volver a picar. Y hay un riesgo de... He hablado con muchos funcionarios. Pues entonces los agarras, David. Incluso hay un riesgo de que estas organizaciones delincuenciales que realmente quieran retar al gobierno, que vuelen un ducto, que más es razonablemente sencillo. 1,600 kilómetros de ductos son prácticamente imposibles de cuidar, por más que el vocero de presidencia diga que van a aumentar la seguridad. Son prácticamente imposibles de cuidar y son muy vulnerables. O sea, a un atentado terrorista son muy vulnerables. De hecho, si en pleno programa van 2 veces que el presidente López Obrador dice que el ducto en Hidalgo lo han picado 2 veces, quiere decir, si en pleno programa, si en pleno combate te siguen pegando en el ducto que ya te pegaron 2 veces en una semana, quiere decir que no está funcionando. En el entendimiento del problema, el problema es realmente el tema del huachicoleo. Donde más huachicoleo hay, donde más se roban combustible, es primero en Puebla y después en Veracruz. ¿Y por qué ahí sí hay abasto? Pues porque está abierto el ducto de Minatitlán. ¿Por qué está abierto ese ducto si lo que quieres es darle un golpe diciendo, le cerramos el ducto y se acaba? Hasta ahí llego, no entiendo más. Pues yo supondría que porque va a haber algún momento, esperemos que pronto, un proceso electoral en Puebla. Si tienes cerrado el combustible en Puebla, Hoy pregúntale a la gente de Guanajuato o a la gente que está haciendo fila hoy
en Pues la sí, pero Ciudad de entonces ya México. contaminaste con política partidista. Entonces, ese no es un el, tema entonces ¿cuál es el técnico, problema? Hay que reconocer cuál es el problema. No sé si has oído hablar del AMLO Challenge, que es llegar a una estación de servicio a gritar, es un placer estar con Obrador. Mientras está toda la gente formada. O sea, hoy han perdido impulso, porque hay gente que dice, esto está mal. Sí. Y ya empezamos a ver señales preocupantes. Mira, hay algunas señales positivas y algunas preocupantes. Que Walmart salga a decir no hay problema de abasto. O sea, quiere decir que ya alguien pensó que si la principal cadena donde se surten la mayoría de los mexicanos y de una manera transversal en todas las clases sociales, sale a decir, oiga, nosotros no tenemos problema de abasto. Si hoy la Asociación de Bancos de México, que es particular, el tema del dinero en los cajeros automáticos es particularmente sensible. Hoy la Asociación de Bancos dije, oigan, nosotros garantizamos que va a haber dinero en todos lados y nuestras empresas de traslado de valores usan gas, para que ustedes no se preocupen. ¿Qué es lo primero que hace, una de las primeras cosas que se hace después de un desastre natural? Llevar dinero a los cajeros y que haya dinero en las sucursales bancarias, porque eso genera una onda expansiva hacia la economía. Dice el presidente López Obrador que no va a haber afectación. Claro que va a haber afectación. Hay afectación en la productividad. Hay afectación en la generación de impuestos. ¿No? En las empresas automotrices de Guanajuato y Jalisco no están trabajando el tercer turno. Entonces quiere decir que van a producir menos. O sea, no trabajan terceros turnos. Hay ausentismo. Hay caída en los ingresos. Claro que tiene una afectación. Claro que tiene una afectación. Entonces, si no reconoce, oigan, hay una afectación, pero la vamos a compensar. ¿Cómo la compensas? Y el gobernador de Guanajuato decía, ¿por qué no hacemos un programa fiscal? ¿Por qué no damos un programa de incentivos fiscales? Y tienes que hacer otro para el Estado de México. Guanajuato dice que ellos han perdido 1.200 millones. El Estado de México y la Canaco dice que van 1.500 millones con ellos. Entonces vamos como en 5,000 millones de pesos, con una estrategia que no sabemos, y yo creo que es poco creíble, que cierras el ducto, el día que lo abres, y hay gente que todavía dice, bueno, pero es que el presidente no dice cuándo van a abrir el ducto para que los guachicoleros no se van a dar cuenta el día que lo abran. O sea, no se van a dar cuenta. O sea, no se van a dar cuenta. Sucedió, lo acabamos de dar la nota, lo abrieron unas horas y picaron el Claro, ducto, ¿no? porque además creer es total y absolutamente ingenuo. Eso se termina cuando las personas que hacen eso, ya sea dentro de las instalaciones de Pemex o en los ductos, saben que van a ir a la cárcel. Lo primero que tienes que hacer es hoy resolver, usando la figura que te decía, ya le dio úlcera a tu paciente. Sí. Ya tiene una úlcera, entonces ya tienes dos enfermedades, tienes la infección, que vamos a suponer que el guachicoleo es una infección en el sistema, en las venas, que es un problema en el sistema circulatorio, que tienes una infección fuerte en el sistema circulatorio, pero por las medicinas, pues ya le dio úlcera. Hoy lo que tienes que contener es la úlcera. Después la infección y las causas de la infección. Y las causas de la infección es desde atacar al que compra robado hasta el que les lava dinero. Entonces son organizaciones criminales. Y a las organizaciones criminales en el mundo se les combate con balas y con inteligencia financiera. Y este gobierno pues va a tener que empezar a cambiar algunas cosas que están cambiando, que era lo que yo te decía que es positivo. Sí. Ya hoy, por ejemplo, Rocío Nale ya dice, sí calculamos mal, ya en su primera ya sí calculamos mal. Bueno, y aquí se reúne con la iniciativa privada y la iniciativa privada dice, ¿cómo le hacemos? Quiero aprovechar, ¿qué te pareció lo que dio a conocer esta tarde el Wall Street Journal? Es que esa es la otra. Importaron menos. Importaron es lo que menos. dice el periódico. Pero hoy en la mañana había salido el vocero del gobierno de López Obrador a decir, sí estamos importando gasolina. Bueno, pero ya sabemos que es menos. Porque se había creado la versión de que no se estaba importando nada, sí, que tampoco era sostenible. Se usan 600,000 barriles diarios. Y de esos son 800 y 600 son importados. Sí. O sea, entonces, si hubiera cerrado la importación no se podía traer, y tampoco se puede traer de Venezuela, porque también había ese mito. O sea, sí, se han generado como hitos por la muy mala comunicación del gobierno. Entonces, dice, bueno, ¿están importando menos? Sí. ¿No están entrando menos por las terminales de abasto? Sí. ¿Alguien no pensó qué pasaba después de cerrar los ductos? Alguien no lo pensó. Alguien no tuvo la menor... Porque además decides, en un pico de demanda, los últimos días del año y los primeros días del año son de los más grandes picos de demanda de gasolinas. Entonces... es una muy mala... Lo que tienes que hacer es reconocer cuál es el problema. O sea, reconocer, tenemos un problema. Ya tenemos una crisis. A mí me parece muy mal que el presidente siga diciendo que no hay crisis y que no va a afectar a la economía. Desde hoy te garantizo, el PIB del primer trimestre va a ser menor. Y la inflación va a ser mayor. Porque hoy ya se generan incentivos en algunos lugares para guardar las cosas.
Si el PIB, y ya para terminar, si Guanajuato, que es un estado que crece, Guanajuato y Querétaro, crecen al 6-7%. Si crecen al 5%, en el promedio nacional... Afecta a todo el país. Afecta a todo el país. Sí. Entonces, pues que a mí que me perdone, sí hay un problema y el día que reconoces que el efecto secundario está siendo muy alto, ese día comienza a tomar solución. Feliz fin de semana. Igualmente, David.